Responsabilidad civil por cuasicontratos y cuasidelitos. Se conoce como responsabilidad civil a la obligación que tiene una persona que ha causado un daño a otra. La indemnización o reparación en este aspecto es de tipo económica y de acuerdo al Código Civil colombiano, en su artículo 2343, toda persona que cause un daño está obligada a indemnizar al afectado. Ahora, cuando surge como consecuencia de reparar el daño que ha causado a otro con quien no existía un vínculo previo, se le llama responsabilidad civil extracontractual. El cuasicontrato es una de las fuentes de las obligaciones que consiste en la aceptación de un acto voluntario de la persona que se obliga. Es lícito y de carácter no convencional que hacen hacer obligaciones. Según el artículo 2302 del Código Civil colombiano, se define el concepto de cuasicontrato como si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Las clases de cuasicontratos se estipulan en el artículo 2303 del Código Civil colombiano. Este nos dice que las principales clases de cuasicontrato son la agencia oficiosa y el pago de lo no debido. El pago de lo no debido. Si lo individuo consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esta prestación. Si procede de buena fe, solo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido. El artículo 2313 del Código Civil nos dice, o nos especifica, que se trata del pago de lo no debido cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena. Entre los sujetos que participan en este proceso se pueden encontrar el solvens, que es la persona que paga, y el accipiens, que es la persona que recibe el pago. Para que exista el pago de lo no debido, existen ciertas condiciones. Primero, que se haya realizado el pago. Segundo, que haya la ausencia de alguna causa legal para pagar. Tercero, el error de hecho o de derecho de quien hizo el pago. Y cuarto, la ausencia de obligación que permita a la administración retener lo pagado. ¿Qué efectos tiene el pago de lo no debido? El defecto que tiene el pago de lo no debido es la obligación de restituir. Es el derecho que tiene el solvens, o sea, la persona que paga, a la devolución o restitución de lo recibido por parte de la persona que recibe. La agencia oficiosa. La agencia oficiosa es un cuasicontrato a través del cual una persona que se denomina agente oficioso o gerente administra sin que medie un contrato de mandato los negocios de una persona respecto a la cual se obliga y al cual obliga en ciertos casos. Características de la agencia oficiosa. La primera es un cuasicontrato. Segunda, la gestión debe ser sin acuerdo de voluntades o espontánea. Tercera, el agente oficioso debe obrar sin mandato, por lo que supone la intromisión en el negocio debe ser espontánea. Y cuarta, el agente oficioso se obliga con el interesado solo en ciertos casos establecidos por la ley. Elementos para que se configure la agencia oficiosa. Un elemento subjetivo, que son los sujetos, donde hay un gestor de negocios ajeno y un dueño del negocio. Y hay un elemento objetivo, que es la existencia de un negocio jurídico ajeno. En cuanto a los sujetos, el dueño del negocio no debe haber otorgado su consentimiento y tampoco debe haberse opuesto a la gestión. Y en cuanto a la existencia de un negocio jurídico ajeno, debe entenderse uno o más actos, negocios o relaciones lícitas susceptibles de ser tratados sin mandato. Efectos de la agencia oficiosa. Surgen obligaciones tanto para el gestor como para el dueño del negocio. Para el gestor de negocios tiene obligaciones frente a terceros. Si actúa en su propia cuenta, queda obligado a todo lo referente a las obligaciones derivadas de su gestión. El dueño del negocio, si el negocio fue bien administrado, tiene obligaciones frente al gestor, ya que debe indemnizar a este de todas las obligaciones que haya contraído por la gestión. ¿Cuándo queda libre el gestor? El gestor queda en libertad en tres situaciones. 1. Cuando el dueño se encarga de su negocio. 2. Cuando el dueño muere. Y 3. Cuando el heredero toma la dirección del negocio. Cuasidelito. Las acciones u omisiones que cometidas con dolo o malicia importan un delito. Constituyen cuasidelito si solo hay culpa en el que la comete. El cuasidelito consiste en ejecutar un hecho con imprudencia temeraria, el mismo que si habiendo malicia sería constitutivo de delito o de simple delito. El artículo 2302 del Código Civil colombiano dice: si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o culpa. Las dos figuras del cuasidelito son el enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho. El enriquecimiento sin causa constituye una de las fuentes de las obligaciones más modernas de nuestro ordenamiento jurídico positivo. El enriquecimiento sin causa se funda en la idea o necesidad de restituir o restablecer el equilibrio patrimonial entre dos sujetos de derecho.
el enriquecido y el empobrecido, y no en la idea de reparar algún daño injusto causado. La indemnización de la acción in reverso tiene por finalidad la restitución o restablecimiento del equilibrio patrimonial alterado. El artículo 1525 dicta: no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Requisitos para in reverso son dos. Primero, que exista un enriquecimiento. Segundo, que haya un empobrecimiento correlativo. Abuso del derecho. El abuso de derecho ocurre cuando el titular de un derecho subjetivo lo ejerce de manera abusiva en contra de la finalidad de la norma o debiéndolo ejercer no lo ejerce. Constituye una fuente de responsabilidad civil si el abuso ocasiona daño a un tercero. Se presenta el abuso del derecho cuando 1. Cuando el derecho se ejerce con la única intención de causar un daño o sin motivo legítimo, esto es, correctamente en el sentido de la legalidad, pero injustamente lo que sucede en los actos propiamente abusivos. Segundo, cuando se ejerce de una manera mal dirigida, es decir, distinta de su propia y natural destinación, o por fuera de sus límites adecuados. Tercero, la relación de causalidad entre el acto abusivo y el daño. Efectos del acto abusivo. El abuso del derecho produce como consecuencia la obligación de reparar el daño causado, lo cual puede ser acordado mediante una reparación en especie o mediante una prestación compensatoria, o sea, un cumplimiento por equivalente. Características del ejercicio abusivo del derecho. Tiene las características subjetivas que consideran que el acto es abusivo cuando existe un obrar doloso o culposo del sujeto. Estas pueden ser intencionalidad, falta de interés legítimo, negligencia, ejercicio contrario a la función económica y social y ejercicio contrario a la moral o las buenas costumbres. Y la otra característica es que pueden ser objetivos, que atiende a los fines de la norma jurídica y estiman que el acto es abusivo cuando se violan o exceden esos fines.